Hola a todos, soy Lorena, podóloga en Clínica de Podología Onicopedis en el Milladoiro y podóloga también en la Clínica de Fisioterapia Fisiovita de Bembibre. Y la semana pasada, pues hablando con Madalena, surgió la idea de hacer algún vídeo explicativo para que los pacientes, pues ya que no pueden acudir a las clínicas porque están cerradas, tengan una serie de recomendaciones de lo que hacer o lo que no hay que hacer, ¿no? en casa mientras no podemos atenderlos en las clínicas. Entonces, dentro del mundo de la podología hay un campo muy amplio de especialidades, pero creo que quizás los pacientes de más riesgo en este confinamiento sean los pacientes diabéticos, y voy a hacer una sección un poquito enfocada a este tipo de pacientes, ¿vale? Como sabéis, la diabetes es una enfermedad es una enfermedad metabólica que se caracteriza por picos de azúcar en la sangre, de glucosa, ¿vale? Quiero haceros una breve introducción de lo que puede producir esos picos, el no poder controlar esas hiperglucemias o hipoglucemias mantenidas en el tiempo, lo que puede generar en el pie, ¿vale? Que yo creo que es algo que ya una vez se os detecta la diabetes en atención primaria, tanto el médico como la enfermera o enfermero que está os suele explicar, pero por si no ha sido así, os voy a hacer una muy breve introducción de lo que esto significa e implica para la salud de vuestros pies, y posteriormente voy a pasar a una breve explicación de unas pautas a seguir diarias para evitar las posibles complicaciones que pueda generar esta enfermedad. Entonces vamos allá. Que sepáis que la diabetes produce cuando no está controlada, ¿vale? Cuando tenemos esos picos de glucemia, que en las revisiones que nos hacen nos salen las hemoglobinas glicosiladas disparadas, que no están en los rangos que deberían estar. Digamos que con el paso del tiempo producen tres grandes alteraciones. Una sería una alteración vascular, tanto en microangiopatía como en macroangiopatía. No voy a explicar tampoco estas dos palabras, pero quedaos con que se produce un daño vascular, es decir, el flujo sanguíneo disminuye. Entonces, ahora voy a explicar lo que pasa en los pies con este tema. Se produce también una retinopatía, es decir, con el paso del tiempo tenemos afectación a nivel de los ojos y perdemos capacidad de ver, entre otras problemáticas. Y se produce también neuropatía, importantísimo. La neuropatía es la afectación de los nervios del cuerpo, no de los nervios de que estemos nerviosos, no, sino de los nervios que discurren por nuestro cuerpo y que nos dan sensibilidad, ¿vale? Entre otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de la sensibilidad en estos momentos. Entonces, voy a empezar por la afectación vascular. La afectación vascular que va a producir en un paciente diabético y por qué se habla tanto de las amputaciones y del pie diabético. Esto es importantísimo que se nos quede en la cabeza, ¿vale? Digamos que cuando un paciente está mal controlado, el aporte sanguíneo que llega a los pies pues es deficitario, es menor que si no eres diabético o si eres diabético y estás controlado. Entonces, digamos que, ¿por qué aparecen y por qué conoceréis todos las típicas úlceras de los pacientes diabéticos que no dan cicatrizado? Bueno, pues principalmente es porque el aporte sanguíneo no es el suficiente como para conseguir una correcta cicatrización de esas heridas, ¿vale? Aparte de esto, pasamos de bloque, aparece también la neuropatía. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que vamos a perder sensibilidad en el pie. Entonces, ¿qué implica? Pues implica que, por ejemplo, si nos hacemos un pequeño rasguño, un corte, una rozadura, no vamos a notarlo, porque la percepción de la sensibilidad no la tenemos como un paciente que no tiene esta problemática. Entonces, no nos enteramos, esa herida pues sigue abriéndose, la sangre que llega, por lo que expliqué anteriormente, no es la suficiente para conseguir que cicatrice, son heridas que se infectan con muchísima facilidad. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de neuropatía, ¿vale?
Estoy tratando de hacerlo de la forma más, con el vocabulario que sea para la gente más fácil de entender. Después al final del vídeo colgaré también, o sea, os diré un correo electrónico por si queda alguna duda o no habéis entendido algo, o si tenéis algún tipo de pregunta, ya no solo del tema del pie diabético, sino de cualquier de pie diabético, de plantillas, de estudios biomecánicos, de cirugía, del pie o el tobillo en general. Ahí podéis hacerme las preguntas que queráis. Yo en este confinamiento me dedicaré a ir contestando poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, ya acabo de explicar lo que es la neuropatía, ahora voy a explicar lo que es la retinopatía. Con lo que hablábamos antes, se va a ver afectada también la vista, la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya tenemos un déficit vascular, tenemos un déficit de sensibilidad y encima no vemos bien, pues ya tenemos el problema generado. Entonces, es importante que para todos aquellos diabéticos que viváis solos, que seáis muy mayores, que sigáis los consejos que os voy a dar ahora para evitar problemática y evitar sobre todo amputaciones, que sabréis que las amputaciones en los pies diabéticos son estadísticamente altísimas. Entonces, y son siempre por tonterías, ¿eh? Empieza la cosa como una tontería, un simple corte, una rozadura, un que me corté mal la uña y me hizo una heridita, y eso al final va subiendo, subiendo, subiendo y se va complicando cada vez más, ¿vale? Entonces, vamos allá con los consejos. Es importantísimo que, por ejemplo, cuando los pacientes diabéticos, vivan o no solos, se van a duchar, prueben la temperatura del agua, nunca con el pie directamente, porque la sensibilidad se puede ver afectada y no percibir si está caliente o si está fría. Entonces, con vuestra mano, ¿vale? Vais a tocar el agua con vuestra mano y vais a determinar si está a la temperatura correcta o no, ¿vale? Porque vuestros pies, lo más probable es que no sean fiables en este aspecto. Después de salir de la ducha, imprescindible secarse bien los espacios interdigitales. ¿A qué me refiero con los espacios interdigitales? Pues a todas estas zonas que están entre nuestros dedos y que no podemos permitir que queden húmedas. ¿Por qué no podemos permitir que queden húmedas? Dado que los dedos están pegados, son zonas que ya per se suelen tener como maceración, suelen estar más blanditas, entonces es muy fácil que a veces se abran, que descamen. Es una zona fenómena para la reproducción de los hongos. O sea que hay que tratar de mantener muy sequita esta zona. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues como hacemos la mayor parte de la gente, es secar muy bien con la toalla, ¿vale? Entre los dedos. Me gustaría también, a poder ser, que tengáis una toalla de las pequeñitas, de las de bidet de toda la vida, para secaros bien entre los dedos y no utilizar esa misma toalla para secaros después el cuerpo, ¿vale? Porque en caso de que haya algún hongo o algo, pues estamos un poco diseminándolo por ahí, por el resto de la piel de nuestro cuerpo. Entonces, una toallita pequeña para hacer esto. Si la persona mayor no puede doblarse, no le llega a los pies, como es el caso de la inmensa mayoría de la gente de edad avanzada, lo que podéis hacer es con el secador, no a temperatura máxima, pero sí sabéis que los secadores hoy en día tienen como varias temperaturas, no lo ponéis al máximo de calor, pues simplemente enfocar a los pies y ir secando, ¿vale? Ir secando los espacios interdigitales. Una vez os habéis secado, me gustaría también hacer especial hincapié en el calzado que utilizamos en casa y fuera. Zapatillas descalzas por detrás, es decir, las típicas sandalias de toda la vida que a todos nos encantan, son comodísimas para estar por casa. No debemos hacerlo siendo o no siendo diabéticos, no deberíamos hacerlo nadie porque causa otro tipo de problemática a los dedos y digamos que el pie no va sujeto, pero siendo diabético y una persona mayor todavía menos, ¿vale? Prohibido. ¿Por qué motivo? Pues el pie necesita estar recogido, ¿vale? Necesita estar sujeto. Entonces siempre una zapatilla de casa, calentita, almohadillada y recogida por la parte de detrás del pie, ¿vale? Nada de sandalias.
A nivel del calzado de calle, también es importante, todo me parece importante, también es importante que el calzado sea lo suficientemente amplio para albergar lo que es el volumen del pie, ¿vale? Nuestro pie sabréis que está formado por todos los tejidos, partes blandas y los huesos, y nuestro pie desgraciadamente se suele amoldar al zapato en el que lo metemos, pero es que no debe ser así. Debemos adaptar el calzado a nuestro pie, a nuestra morfología de pie, y no nuestro pie al calzado que compramos. Entonces, calzado lo suficientemente amplio, a poder ser, para que sea mucho más fácil calzarse a esta gente que está un poquito más limitada a nivel movilidad, siempre de sujeción con cordones o bien de velcros, ¿vale? El velcro es muy cómodo, a mí me gusta más el cordón, pero entiendo que doblarse para tal es más complicado y es mucho más fácil el velcro. Debe tener un contrafuerte no rígido ni blando, semirrígido, ¿vale? Que no sea duro en exceso, pero tampoco que sea blando como un calcetín, ¿vale? Importante que la altura de pala es la zona que va sobre los dedos, ¿vale? Que tenga suficiente altura de pala para que los dedos no tengan roce con la parte superior del calzado. Importante también. A poder ser que sea de piel, algo que transpire. Y lo más importante de todo, y esto viene a colación de lo que expliqué antes de la sensibilidad, del déficit en la sensibilidad de los pacientes diabéticos mal controlados, es muy importante que antes de colocaros el zapato, metáis la manita dentro y busquéis algún tipo de imperfección, alguna costura que ya no esté en óptimas condiciones, alguna piedrita que pueda haber, alguna arenita, sacar la plantilla que traen, limpiarlos bien, sacudirlos, muy importante, porque cualquiera de estas cosas nos puede hacer daño en la piel y no percibirlas, entonces se nos genera una herida y ya tenemos el lío montado, lo que hablábamos antes. Aparte del calzado, es también muy importante que tratemos de controlar un poquito la sudoración del pie. ¿Cómo lo hacemos? Pues a mí personalmente me gustan mucho los calcetines de tejidos de fibras naturales. Me parece interesante que los uséis. A nivel del mantenimiento de la piel del pie, lo que explicaba antes, tenéis en las farmacias cremas, geles, mousses, que son como unas espumas, que están específicamente diseñadas para los pacientes con pie diabético. Entonces, me encantaría que siguieseis esta recomendación y que os compraseis en vuestra farmacia de confianza ese tipo de productos y lo usaseis todos los días. También, muy importante, nunca echarse la crema entre los dedos, ¿vale? Porque si no, lo que hablábamos antes, se queda húmedo. Si los hemos secado anteriormente muy bien y después pues vamos y le echamos una crema, pues al final no nos vale de mucho lo que hicimos. La crema siempre en el dorso y en la planta, ¿vale? Y por si esto le llega a alguna farmacia también, me encantaría que pues las farmacias dejasen de vender estos compuestos que tienen los típicos callicidas, que conoceréis todos, sobre todo la gente mayor, que antes se usaban mucho y ahora en muchos pueblos todavía se siguen usando. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo ya no solo para un paciente diabético, para ellos mucho más, para cualquier paciente, tenga o no patologías previas. Importante no usar este tipo de productos porque tienen un ácido que genera una quemadura en la zona. No es una quemadura localizada en ese callito que nos molesta, no es una quemadura más generalizada, y las quemaduras hay que tener muchísimo cuidado con ellas porque hay que tratarlas como heridas infectadas. Yo he tenido casos, ya no hablo de conozco a fulanito, a menganito, no, yo he tenido casos en los que ha habido que amputar dedos por culpa de callicidas. Entonces, mucho cuidado con esto. A la gente que os cortáis las uñitas en casa o que os las cortan vuestros familiares, cuidado con el corte de las uñas, no meteros a hacer cosas que no debéis. Lo ideal es que, si se puede, la gente diabética mal controlada se haga controles bianuales, es decir, 2 veces al año en su podólogo de referencia. No simplemente para lo que es hacer el corte de uñas o sacar las durezas y callitos que pueda haber, sino para hacer lo que se llama un screening diabético.
un screening diabético muchas veces en atención primaria no se están haciendo y deberían, y es pues un estudio para detectar esas anomalías de las que hablábamos antes, para detectar esa falta de sensibilidad. Hay pruebas específicas para ver cómo de afectada está esa sensibilidad, qué grado de neuropatía hay en ese paciente, ¿vale? También para ver cómo está la circulación. Los podólogos disponemos de Doppler, disponemos de ecógrafos para ver pues cómo está el flujo sanguíneo. También muy importante ver, a colación de lo que hablábamos de la neuropatía, ver cómo se detectan ya no los digamos los impulsos dolorosos, los estímulos dolorosos, sino también la sensación a la temperatura, la sensibilidad, perdón, a la temperatura. Muy importante también hacer pruebas de lo que se llama pues índice tobillo-brazo o índice tobillo-dedo, quizás este último esté más actualizado, para ver el grado de afectación vascular que puede haber, aparte del Doppler. Una cosa que no os he comentado antes respecto a cuando hay afectación vascular, cuando hablaba de micro y macroangiopatía, es que hay daños y hay problemática asociada a la diabetes de la que vosotros no os dais cuenta porque no lo percibís. Pero sí que hay algo que no comenté y me parece interesante que sepáis, y es que cuando percibáis, cuando notéis que vais caminando y no lleváis pues demasiado caminado, ni demasiado tiempo, ni en superficie caminada, y notáis que tenéis dolor de repente en las piernas, o sea, que os hace parar porque decís, vaya, no puedo caminar porque me duele un montón la pierna o las piernas. Eso se llama claudicación intermitente y es un signo clarísimo de afectación vascular. Entonces, haced por favor lo que os digo de todos los pacientes diabéticos, venir a las consultas y haceros esos screening que no cuesta tanto y puede salvar en muchos casos las extremidades, los pies, porque aparte muchas veces ya es que no se queda la amputación en el pie, sino que es en cadena ascendente y al final son infracondilias por la rodilla o incluso a nivel del muslo. Entonces espero que esto llegue un poco a las casas, y si no os llega a vosotros, la gente mayor directamente, que alguien de vuestra familia o amigos lo vea y os lo ponga en vuestro conocimiento. Mucho cuidado con el corte de uñas durante estos días, no os metáis a cortar las esquinas, si podéis aguantar, y si os están clavando es mejor que las liméis un poquito y que no os metáis a hacer por ahí cosas que no se deben, porque después venís ya con el lío montado y es verdaderamente complicado solucionarlo. Tenemos que daros antibióticos, tenemos que poneros descargas, haceros seguimientos constantes, curas de úlceras. Yo soy de la idea de mejor prevenir que tener que tratar. Entonces, sed cautos, os mando a todos muchísima fuerza y muchísimo ánimo para estar pues en las casas, que es lo que toca. Acordaros de lavarse mucho las manos, no solamente así, sino también en la zona central. Y nada, pues salir lo mínimo posible, quererse mucho en familia y hacer lo que las autoridades competentes nos están mandando, que es un sacrificio para todos, pero todo pasará y nos volveremos a ver y ya nos saludaremos. Mucho ánimo a todos, ¿vale? Gracias.